Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a el capítulo número 5 de Maestros Consentidos. Estamos con el maestro Jonathan Nahum de Jesús Álvarez, licenciado en gestión empresarial, con especialidad en logística y también con estudios de posgrado, maestría en ciencias administrativas. Y él va a estar platicando hoy con nosotros acerca de su vida como docente, donde déjeme decirle que cuenta con 8 años ya de experiencia en el nivel medio superior, y en este caso superior a nivel licenciatura, a nivel posgrado. Entonces, démosle la bienvenida y que disfrute hoy con nosotros de esta charla y que podamos sacar muchas conclusiones satisfactorias. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, maestro Isaí, por la oportunidad, este espacio para aquellas personas que lo siguen en su canal y aquellas que apenas están por ingresar el día de hoy. Agradecer la oportunidad antes que nada y bueno, como decía el maestro Isaí hace un momento, es pasar una charla agradable en algo que nos apasiona, ¿no? Que es la docencia, y aquí cabe mencionar, ¿no?, que no debe importarnos el nivel en el que nos desempeñemos. Como lo decía el maestro hace un momento, bueno, pues soy docente de algunos niveles educativos. Y bueno, esto conlleva a preguntarnos el por qué elegí ser docente, ¿no? Y todo surge desde la casa. Recordando un poquito el antecedente, no me daba cuenta que era prácticamente una vocación. Esto de la docencia siempre he dicho que es vocación de servicio, ¿no? El ayudar a los demás a poder romper esos paradigmas, ¿no? El mejorar su vida, aportando un poco de lo que nosotros podamos contribuir, ¿no? Entonces, prácticamente, ¿qué me lleva a ser docente? Pues eso, el ayudar a los demás, el poder hacer las cosas lo mejor posible y, bueno, contribuir precisamente a mejorar la sociedad que tenemos hoy en día, ¿no? Ok, pues miren, qué interesante. Ya mencionó una perspectiva ahí de lo que lo lleva a ser docente. Hemos visto en las sesiones anteriores que algunos lo traen por herencia familiar, algunos de ellos han sido los primeros en iniciar con ser docentes. Recordemos que hay muchas familias que son de docentes, ¿no? Que prácticamente alrededor de 5, 6 o 7 integrantes ahí de la familia, pues se dedican a la docencia. ¿Cómo nace este gusanito, más allá de este servicio, de esa vocación? ¿Cuándo nace? ¿Cuándo es la primera vez que decide Jonathan la docencia? Porque esto pues nos atrapa en algún momento. Fíjese, maestro, que ahí algo muy, muy curioso, porque yo egreso de la universidad, yo tenía 22 años, y es ahí donde empieza el verdadero reto, ¿no? ¿Qué quiero ser el resto de mi vida? Porque anduve deambulando en algunos otros sectores de trabajo, y a lo mejor en teoría pareciera ser atractivo, ¿no? O como la idea te lo transmite desde la teoría. Cuando ya llega el conocimiento a la práctica y empiezas a aplicarlo, me di cuenta que no era mi vocación. No me llenaba, no me sentía a gusto con lo que estaba desempeñando, y que sentía que en corto plazo me iba a frustrar, ¿no? Pese a que a lo mejor estaba cumpliendo algunos sueños que tenía al egresar. Para ello pasaron como 2 años después de egresar de la carrera, y ya me di cuenta de que anduve en estos sectores que no era lo mío, y es cuando se me invita a dar clases en nivel superior, precisamente en el Tecnológico Superior de Cayucan. Y cuando empecé a dar la primera materia, empecé a ver un gusto por la docencia. Los compañeros de aquel entonces me recibieron pues con una buena atención, y ellos me decían: Jonathan, tú eres bueno para esto, tú debes de dedicarte a esto porque no te cuesta trabajo. Yo dudaba, porque al final del día pues uno tenía esa incertidumbre de decir: esto lo voy a hacer toda la vida. Entonces, con el tiempo me di cuenta, estuve casi 2 años, cuando me toca prácticamente ya empezar a buscar ya lo que yo quería, y pues prácticamente es donde inicio en educación media superior, que es la que actualmente disfruto, me apasiona, y es a lo que yo me he dado cuenta que soy bueno, ¿no? Así empieza mi historia en la docencia. Y en este caso, maestro Jonathan, ¿cómo se da
esta parte del día previo a tu primer día como docente, cómo pasó, qué pensaste, sobre todo por el nivel superior, pues implicaba ya una responsabilidad, siento que muy importante, también por la parte de la juventud, y sobre todo que la gente, a veces te encuentras en la universidad personas mayores a ti cuando inicias, y pueden decir cómo ese chavito, cómo esa persona tan joven me viene a enseñar a mí, ¿no? ¿Cómo se da eso? Platícanos un poco esa parte. Ahí tiene mucha razón. Fue un poco curioso porque precisamente sentía mucho nerviosismo, porque precisamente, esa era la percepción que yo tenía de mí. Dije, tengo 24 años y enfrentarme a, pues la docencia no es cualquier actividad, sino es una actividad primordial, ¿no? Sobre todo en el desarrollo profesional. Entonces, aquí la ventaja que yo tenía, que me hacía ir seguro a impartir esa experiencia educativa, era precisamente que ya tenía experiencia laboral, que ya había estado en diferentes sectores empresariales, a lo mejor por contratos eventuales, y que ya conocía algunas operaciones, ¿no? Y lo curioso fue que la primera materia que yo di se relacionaba precisamente a lo que yo dominaba. Entonces no se me complicó, pese a que a lo mejor habían personas más grandes de mí. No le voy a mentir, maestro, el primer día que yo me presenté ante personas más grandes que yo a impartir una cátedra, pues es lógico, empecé con nerviosismo y pues a lo mejor por momentos me bloqueé, pero me tranquilicé, retomé la clase, y al término creo que fue muy satisfactorio, ¿no? En decir, bueno, pues pensé que no iba a poder, porque al final era una responsabilidad muy grande, pero al término de mi día, algunos compañeros preguntaron cómo se habían sentido con la clase de su servidor, y me dijeron que muy bien, que el maestro tenía los conocimientos, y yo pues estaba seguro de esa parte, pero no tenía las herramientas a lo mejor pedagógicas que en ese momento se requerían, ¿no? Y a lo mejor desde lo que yo traía, pues pude pues impartirla. Claro, cuando uno va generando esa reflexión en su día a día, pues te das cuenta que te falta mucha pedagogía, ¿no? Porque pues una ingeniería nos enseña a ser un poquito más cuadrados, más exactos, ver la vida desde resultados, ¿no? Y a veces eso me fue permeando a que yo estuviera precisamente actualizándome en los procesos pedagógicos, ¿no? Pero prácticamente esa fue mi primera experiencia frente al grupo o frente a la docencia, ¿no? Ok, miren, el maestro Jonathan comenta algo muy interesante, esta parte que en lo personal un servidor sí tiene toda la formación en pedagogía, desde el inicio, y todo lo que hemos avanzado ha sido en esta parte, ¿no? Y entonces, en la fase o en la facultad, cuando en alguna ocasión me tocó hacer diseño curricular y de carreras como Derecho, Contaduría, Sistemas Informáticos, se llamaba en ese momento, yo en un semestre del mapa curricular puse práctica docente o algo así, una materia, o introducción a la pedagogía. Y entonces nos decían que por qué habíamos puesto eso. Yo les decía que porque alguno de los estudiantes de esas carreras en algún momento se podría convertir en docente, o en algún momento podría ser jefe de turno de alguien, donde estuvieran chicos que llegaran a hacer servicio, llegaran a hacer prácticas profesionales o residencias, y en algún momento ese responsable se convierte como que en su tutor o como en su docente, ¿no? Entonces yo les decía que tenía que tener herramientas puntuales, o por lo menos algunas precisas, para poder tomar un proceso didáctico como tal, porque al final de cuentas yo estoy convencido que nosotros, los que nos dedicamos a la docencia, somos como que una amalgama, una fusión de todos los maestros que nos dieron clases y de los que nosotros escogimos en algún momento el qué ser y el qué no ser como docente, ¿no? Porque a veces hasta del que no pudimos encontrar empatía, o con el que no pudimos tener la misma dinámica con el más afortunado, también de ese pudimos aprender en algún momento. Sobre todo eso lo entenderán las personas que estamos con la parte de la docencia, ¿no? Porque a veces hay chicos que le buscamos y es muy difícil a veces encontrar el proceso, cómo van a aprender. En todo este proceso, maestro,
¿En qué momento ya decides quedarte? Después de ese semestre, ¿cómo decides quedarte? ¿Estudias algo más que tenga que ver con educación? Sí, cuando ingreso ya, eso fue en el último año de que la persona que me invitó salía ya de un cargo directivo, y pues yo había entrado precisamente con esta persona, pues prácticamente yo me estaba a un paso ya fuera del TEC de Acayucan. Cuando sale el proceso de admisión para educación media superior, yo entré por logística, precisamente área en la que me había desempeñado en mi experiencia profesional ya al egresar de la carrera, entonces traía las bases prácticas. Me animo yo a participar. Para ese entonces, pues prácticamente estuve en los primeros listas de prelación, se me contrata y es donde ingreso yo al plantel donde me encuentro actualmente, que es el CETI 72, y me doy cuenta que ahí es donde pues te dan la formación como docente ya en la parte pedagógica. Yo puedo agradecer mucho a estos cursos porque me permitieron generar un estilo de enseñanza, porque a lo mejor, como usted comentaba, maestro, hace un momento, como egresado de una carrera, pues tenemos la formación o enseñanza de muchos docentes a lo largo de nuestra vida académica, ¿no? Pero también es cierto que no podemos copiar el estilo de un maestro, porque cada uno de nosotros tiene un estilo propio, ¿no? Pese a que las estrategias pudieran ser similares, yo creo que en la forma en la que abordamos un tema tan sencillo, tal vez en el aula, a lo mejor las estrategias que utilizamos cada uno de nosotros, pues va de acuerdo a las habilidades que nosotros traemos también como docentes, ¿no? Entonces, prácticamente esos cursos pedagógicos han permitido generar un estilo propio, y es el que prácticamente puedo decir que ya lo tengo consolidado. Claro, siempre es importante la actualización porque los retos cambian, ¿no? Con el paso de los tiempos. A lo mejor yo lo veía en la administración pasada de Enrique Peña Nieto, ¿no? En donde se centraba la evaluación en una cuestión de calidad, aunque a veces tiende a ser muy rígido, muy inflexible a lo que se busca ahorita, ¿no? Que el alumno sea creativo, que no solamente sea un aprendizaje de conocimiento, sino que realmente haya una aplicación de acuerdo a las problemáticas, ¿no? Que hay en su comunidad o de manera inmediata, ¿no? Y eso a lo mejor no me tocó vivirlo como estudiante cuando pues estaba en esa etapa, ¿no? A lo mejor era un poquito más constructivista, en donde tenías que memorizar los aprendizajes, pero no había una aplicación, y entonces el tope de pared era cuando ya egresabas y no sabías hacia dónde dirigirte, a pesar de que ya traías un proyecto de vida y carrera, porque no había una aplicación, ¿no? Pese a que a lo mejor hay residencias profesionales, prácticas y demás, sí te desorienta un poco porque no hay una aplicación. Regularmente los proyectos, cuando yo era universitario, eran más hipotéticos, y en esa situación, pues podría ser que estuvieras creando escenarios que no existen y te estabas preparando para escenarios que no iban a existir en el futuro. Entonces, a lo mejor esa era una de las limitantes que yo pude visualizar en el modelo que yo estudié, al que están llevando ahorita los jóvenes, ¿no? Que les manejan estrategias activas, actuales, y que van acorde a las problemáticas de la comunidad, ¿no? Y solamente enfatizar que pues esas son las diferencias que yo he visualizado, ¿no? A lo largo de mi experiencia, ¿no? A pesar de que son pocos años, he podido visualizar esta situación, ¿no? Ok, perfecto. Ahora, donde estás en medio superior, ¿eres maestro de especialidad, del componente profesional? Es correcto, y componente básico, porque ya ve que nos van rotando. En el caso, cuando yo ingreso a componente básico, inicio con una materia muy bonita, lógica, y he de ser honesto, yo no llevé lógica en ningún nivel educativo, ni en secundaria, ni en bachillerato, ni en nivel profesional. Para mí fue un reto, porque hay que enseñarle al alumno a razonar, y es algo que a muchos nos cuestan, inclusive para el docente, que es la primera vez que se enfrenta a esa materia. ¿Cómo le hago para que un alumno razone la información desde los diferentes canales para que él pueda emitir su propio argumento, ¿no? Y me costó a lo mejor 2 o 3 años entender la esencia de la materia, pero
ahora que ya está de salida esa materia, pues he de reconocer que me permitió muchas herramientas que yo aplico en el día a día, ¿no? Desde analizar el trasfondo de la información, desde analizar los diferentes información a través de argumentos. Hay una gamificación de herramientas que yo trataba de darle énfasis a que el estudiante pudiera ocuparlas en su vida cotidiana antes de que apareciera la nueva escuela mexicana, y bueno, como que ir sembrando esa parte, ¿no? A que despertaran los jóvenes, a que no se fueran solamente con la información que escuchan en los medios de comunicación, sino que ellos analizaran el trasfondo detrás del mensaje que están oyendo, que están leyendo, ¿no? Entonces, eso me hacía sentir satisfecho, porque el alumno, cuando terminaba lógica y empezaba a ver la información de los medios de comunicación, me decía: profe, fíjese que comentaban esto y el trasfondo que yo entendí es esto, y ya ellos tenían un argumento propio, ya tenían un criterio propio de las cosas, ¿no? Y bueno, al final del día, pues es satisfactorio, porque pues ya uno va entrando no solamente a la parte profesional, sino también a la parte de formación básica del estudiante, ¿no? Entonces, pues prácticamente fue a la par. Inicié con componente profesional, pero también con componente básico, ¿no? Con esta experiencia educativa que le comentaba hace un momento. Ok, perfecto. Lo comentaba, amigos que nos están viendo, que nos están siguiendo en este momento, porque la parte de hoy en DGETI nos manifiesta un modelo dual, donde hay una promoción de esa orientación práctica del chico hacia el espacio de su formación profesional, como el nivel técnico que ellos deben salir y el perfil que tienen que tener a la parte de egresar. En esta dinámica que estamos hablando, maestro Jonathan, ¿cómo concibes tú al alumno de hoy? ¿Cómo es para ti el alumno de este siglo que tenemos? Si puedes hacer una retrospectiva, porque te me haces un maestro muy joven, y entonces creo que te tocó lo último del siglo pasado, y entonces creo que estás más adaptado a esta parte de las nuevas generaciones. Fíjese, maestro, que todavía estuvimos un poquito más atrás, ¿no? Fíjese que en esta parte, maestro, usted comenta, a mí siempre me ha llamado mucho la atención estas últimas dos generaciones sociales, la parte de los centennials, que son los que actualmente están en proceso de formación escolar, y en el caso de los centennials tienen algo muy curioso, a diferencia de los millennials, que somos, por ejemplo, los maestros jóvenes, que a lo mejor ustedes pudieran visualizar. En el caso de los centennials yo he visto una particularidad. Ellos son más simples para el aprendizaje, y eso de la simplicidad no es que no les importe la información, les importa más porque lo tienen a través de los dispositivos móviles y las redes sociales que ellos utilizan. Más bien ellos lo que buscan es la realidad, que todo el aprendizaje que uno transmita realmente él lo pueda, o ella lo pueda visualizar en el aula o en su contexto. De tal manera que si uno quiere fantasear como a lo mejor al millennial, que es un poquito más aspiracional, pues a lo mejor no lo va a encontrar atractivo y va a tender a lo mejor a ser un poquito que genere una pérdida de su atención, ¿no? Entonces, esa es una de las características que yo visualizo en esta generación social, que son los centennials. Otras situaciones que tienen muy poco tiempo de retentividad, si no buscas la manera que ellos aprendan a través de una estrategia un poquito más práctica que constructiva, a través del conocimiento, es decir, que a lo mejor tú le pongas un escrito, a lo mejor los va a aburrir y no van a avanzar. Tienen que buscar otra estrategia en donde permita esa creatividad y que también sea una estrategia que les permita ser dinámicos, ¿no? Porque si no cumple con estas condicionantes, pues posiblemente no se logre el aprendizaje, ¿no? Otra de las situaciones que yo he visto de los centennials es precisamente que son buenos para ayudar, no juzgan, no critican, son más empáticos, y eso también ayuda a que precisamente uno de los objetivos de la nueva escuela mexicana es precisamente la inclusión educativa, pero también hay que ser conscientes de una situación, y aquí voy a tener una experiencia personal que acabo de visualizar en nivel secundaria.
cuando un niño, por ejemplo, tiene una condición o una necesidad especial de educación, y eso yo lo veo en educación secundaria, el alumno ya no es muy tolerante, los centennials no son muy tolerantes para algunas situaciones que a ellos pues les parece no familiar, ¿no? Pese a que debiéramos ser inclusivos. Y bueno, en esa situación viene el reto para el docente, ¿no? A lo mejor buscar dinámicas de integración y demás, pero cuando estas estrategias ya no sirven o ya el alumno ya no las capta de buena manera, aquí viene un reto importante porque, bueno, entonces aquí pues ya expertos en cierta área pudieran ayudarnos, ¿no? Por ejemplo, yo una de las limitantes que veo es, por ejemplo, no se nos capacita en cuanto a este tipo de situaciones. Por ejemplo, yo no podría enseñar lenguaje braille porque todavía no están estos cursos, ¿no? O sea, situaciones de este tipo que nos van generando nuevos retos en nuestra práctica docente y que a lo mejor a través de, pues no dinámicas de integración, sino de otras estrategias que a lo mejor sería bueno que aprendiéramos, pues a lo mejor se dieran otros escenarios dentro del aula. Regresando a la experiencia, lo malo es que el grupo ya no toleraba estas situaciones, que trataba de excluir al alumno, ¿no? Y entonces ahí el docente tiene una doble labor de convencimiento en el sentido de que, bueno, habría que integrar a ese alumno, ¿no? Para que pudiera también formar parte del aprendizaje, pero sí, son situaciones que uno va diciendo, bueno, yo pensé que los centennials, y es donde vi otra parte de esa generación, la más joven, que ya no son tan tolerantes en algunas situaciones, ¿no? Pese a que comprenden y son empáticos, habrá momentos o situaciones que ya no les va a permitir ser tolerantes y es donde ellos empiezan a esta resistencia. Y es ahí como que un poquito complicado pues manejar los procesos en el aula, ¿no? Entonces es una de las situaciones que yo pudiera compartir como experiencia fresca, pues, en ese sentido, ¿no? Fíjense qué interesante lo que acaba de comentar el maestro, porque nos acaba de dar una definición muy puntual y muy precisa, y a veces nosotros insistimos en realizar cuestiones que no están adaptadas a esta realidad, y es una parte importante del contexto que debemos vivir hoy, y de lo importante que es para cada uno de nosotros poder retroalimentar a un chico con estas condiciones, en el apartado del ejemplo de la inclusión y en el apartado de la empatía que debe tener cualquier chico ante un grupo, cualquier docente ante un grupo de chicos, porque al final de cuentas, dentro de ese espacio somos los promotores principales, más allá de que esté al centro de la educación, al centro del estudiante, y que hoy hoy focalicemos perdón, a buscar cuáles son los estilos de aprendizaje de ellos y de ese cambio que para mí sí fue muy rotundo el proceso, porque mi experiencia como alumno siempre fue que lo más importante era el estilo del maestro, el estilo de enseñanza, y de ahí no íbamos a salir. La forma como él enseñaba era la que te tenías que adaptar. No le interesaba si tú eras kinestésico, si tú eras visual, si tú eras auditivo, no era su prioridad. Su prioridad era impartirte una clase magistral. Ya dependía de la forma, el estilo, la manera que fuera de cada uno para que tú te adaptaras a ella, ¿no? Y nos adaptamos con muchos y con algunos otros no, pero hoy se marca eso. Yo un punto que le agrego a los chicos de hoy en relación a la información que manejaba el maestro Jonathan es la velocidad de la información. Para mí es una de las que más nos impacta en el trabajo educativo. La velocidad con la que ellos obtienen la información es un punto también para nosotros, porque también tenemos que ser muchas veces o muy rápidos o muy veloces para no generarles monotonía. Yo les digo siempre a ellos, mi primer clic en una computadora para dar un aceptar fue de 90 segundos para un guardado de una información. Le digo, guardar la información de un archivo para ustedes con una duración de 90 segundos ya es una eternidad. Mucho tiempo. Porque ya es mucho tiempo, ellos se van a desesperar. Le digo, le pegan como 10 golpes a la tecla y le digo, lo único que hacen es repetir el mismo comando, le digo, y por eso se atoran las computadoras, ¿no? Pero es una parte importante de esto. Ahora,
ante esta dinámica, ¿cómo debe ser el docente, maestro? Ahora vamos con el docente. Desde tu perspectiva, desde tu labor, ¿cómo debe ser un docente de este siglo? Fíjese, maestro, que hablaba un pilar fundamental de la nueva educación, ¿no? En donde utilicemos precisamente esos recursos tecnológicos. Yo voy a ser honesto, en el caso yo he visualizado, por ejemplo, los estudiantes de ahora y te hacen un video de edición en 5 minutos, con audio, con imágenes, o sea, tú pones a un estudiante a hacer una actividad de un video que a lo mejor a nosotros nos llevaba 15 días, ¿no? O una semana editarlo y grabarlo, a ellos les lleva menos de 5 minutos. ¿Esto qué implica para el docente? Pues tiene que aprender a manejar las nuevas tecnologías. Pese a que hay una gamificación de herramientas tecnológicas, aún para el docente sigue siendo restrictivo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una situación importante ahora con las inteligencias artificiales, ¿no? Que viene esta dinámica de decir, bueno, serán reemplazados los docentes. Yo estaba leyendo precisamente un documental y precisamente la inteligencia artificial viene siendo una aplicación tecnológica que nos va a ayudar precisamente a fortalecer el proceso de aprendizaje. Y yo lo veía hace un momento a través de la aplicación GetChat, algo así creo que se llama la aplicación, en donde nos permite hacer indagaciones de cualquier tema, claro, filtrando la información que se emite y el estudiante puede ir detonando los cuestionamientos y la verdad, eso para mí yo no lo conocía hasta hace unos días. Y entonces dije, a través de ello, si el alumno quiere estar en su dispositivo móvil, puede descargar la aplicación, hacer las búsquedas y trabajarlas de manera oportuna en el aula, a lo mejor a través de una exposición, a través de una realización de algún video y filtrando las fuentes de consulta, pese a que a lo mejor hay plataformas en donde pues, nosotros de manera tradicional hacíamos estas indagaciones como Google Académico y esas plataformas, ¿no? A lo mejor ellos ya utilizan otras aplicaciones que se pueden descargar desde el dispositivo móvil y nosotros no lo sabemos, ¿no? Entonces, o a lo mejor hacer una cuestión más dinámica, ¿no? A través de utilizar un Kahoot que permite hacer un poquito más interactivo para ver si hubo aprendizajes, ¿no? Durante la sesión de clases. En fin, una cantidad de recursos que a lo mejor están ahí, las desconocemos y yo creo que aquí la labor de los docente es actualizarse no solamente en la parte pedagógica, sino hacer una integración también con las tecnologías y ahora con esta gamificación de la inteligencia artificial. Otra situación también que me llama mucho la atención, no hay simuladores. No hay simuladores que nos permitan que el alumno juegue, aprenda a través de estas aplicaciones. No sé a qué se deba, sería interesante realizar un bosquejo de ver estas situaciones y yo creo que también permiten ver realidades a lo mejor de manera virtual, pero al estudiante le serviría para solucionar problemas de un futuro, ¿no? O alguna situación, por ejemplo, yo veo el caso del agua, ¿no? Que posiblemente sea un problema que sea de algunos años, ¿no? Esta escasez de agua que lo vemos en otras partes del mundo, pero cómo poder a través de estos simuladores buscar otras alternativas, ¿no? ¿Qué tan factible sería? Sería interesante también ir mirando hacia esas vertientes y apoyarnos de la inteligencia artificial, ¿no? Lo cierto es que aún lo desconocemos, estamos en proceso de conocimiento y pues entender, ¿no? Que la inteligencia artificial nunca va a sufragar la labor del docente porque para empezar es algo que no tiene emociones, es una persona a lo mejor virtual que está programada para dar cierta información, pero no te puede transmitir emociones como lo hace a lo mejor un docente a través del desarrollo de su inteligencia emocional, ni mucho menos a lo mejor va a poder contestar preguntas un poquito más relacionadas a algunas situaciones contextuales porque pues hay una gamificación de situaciones y yo creo que la inteligencia artificial pues no nos va a ganar esa parte, sino que viene a complementar nuestra labor docente, no es desde mi punto de vista, claro. Fíjese que qué interesante, comentaba el maestro, yo hace como 15 días fui a dar un taller de cuentos y poesía a unos chiquillos de secundaria, no, perdón, de primaria, quinto grado de primaria. Entonces yo sé que el maestro con el que iba
él tiene un uso maravilloso de la tecnología. Y precisamente el chat de inteligencia artificial que acaba de mencionar el maestro, cuando yo les pido a los chicos que hagamos la actividad, el grupo, la mayoría traía o el celular o la tablet lista para poder hacer la actividad. Y ya me dijeron, no lo hacemos en cuaderno, maestro, mejor lo hacemos acá. Y un niño el proceso del poema lo fue creando a través del chat. Algunos niños me decían, es trampa, maestro, porque no lo está diseñando él. Le digo, bueno, está dando una orientación, pero de ahí tenemos que sacar y hacer un refuerzo de esta información y poder crear el poema. Que al final de cuentas, le digo, eso no lo va a hacer el chat como tal, porque tiene que tener la parte creativa de ustedes al momento de ir personalizando lo que yo les voy pidiendo, ¿no? Pero esta dinámica, pues te hace entender que hay otras herramientas, que hay otras posibilidades en las cuales se tiene que conjugar, ¿no? Y saber hasta qué momento pueden ser válidas, hasta qué momento no, porque de alguna manera, digamos que de las partes negativas de esto son la despersonalización, desde mi punto de vista, en el uso de muchas de estas aplicaciones, ¿no? Sobre todo los mismos chats, ¿no? Yo les digo a los chicos, a veces nos perdemos de conversar con una persona que puede estar hasta a 2 metros de nosotros y le enviamos el mensaje. En la misma casa podemos pedir algo que nos lleven estando en el mismo lugar, en el mismo espacio, o con los famosos stickers o todo esto. Le digo, hasta como que le quitamos la emoción a muchas cosas, ¿no? Porque ya solo colocamos eso y damos a entender una serie de circunstancias. Ahora, en toda esta gama, maestro Jonathan, el asunto central de esta charla, de esta entrevista se llama Maestros Consentidos. Entonces, lo que queríamos jugar cuando creamos el nombre es consentidos. Por eso va a llevar, el texto lleva un guión ahí en medio para jugar con la palabra, ¿no? De ser un maestro consentido o ser maestros consentidos. Yo le preguntaría al maestro Jonathan, de su experiencia, ¿cuáles son los sentidos del maestro Jonathan para impartir su clase, para impartir su cátedra, para estar en un espacio de proceso de enseñanza-aprendizaje? Adelante, maestro. Fíjese, maestro, que ¿qué me hace ser un maestro consentido en el aula? Una de las cualidades que pudiera yo poseer dentro de mis habilidades blandas como docente es precisamente el saber manejar la emoción. Usted comentaba hace un momento cómo la tecnología que debemos aprenderla a mediar, porque si solamente manejamos la tecnología y no hay este proceso de interacción, pues tampoco funciona muy bien. Y yo creo que a partir de esta socialización que se hace con los estudiantes, de esta reciprocidad, ¿no? En donde tú estás interactuando con los alumnos y hay esta retroalimentación, porque hay una comprensión de lo que le estás transmitiendo al grupo. Yo creo que una de las cuestiones que me hace un maestro consentido es precisamente el saber escuchar. Es importante atender las necesidades en el aula de los alumnos, sobre todo en sus procesos de aprendizaje. Y esto yo lo veo muy claro porque a lo mejor hay alguna situación con un alumno, por ponerle un ejemplo, en donde a lo mejor requiere un reforzamiento o otra estrategia de aprendizaje, y a lo mejor ya después de haber explicado algún tema lo abordas, ¿no? Y le dices, ¿sabes qué? Ven, te oriento, te ayudo. Yo creo que eso lo valora más el alumno, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que sería una de las cualidades. Otra de las situaciones que yo puedo visualizar es mi compromiso, ¿no? Pese a que, como usted comentaba hace un momento, pese a que esté lloviendo, estemos enfermos, tratamos de estar ahí, porque creo que es lo que nos da vida y es lo que logramos y disfrutamos, ¿no? Entonces yo creo que otra de las cualidades que me ayuda mucho es el compromiso, y eso donde lo veo yo reflejado en cuando un docente, por ejemplo, más allá de sus actividades cotidianas que disfrutamos, ¿no? El impartir clases, el revisar actividades, el prepararlas, el planear, estas actividades que nos hacen un poquito más comprometidos es cuando, por ejemplo, comentaste hace un momento, ¿no? El desarrollo de proyectos, asesorías, aquellos alumnos con bajo rendimiento o asesorías para festivales académicos. Yo creo que todo este tipo de actividades permean nuestro compromiso. En el caso de su servidor, pues trata de ir cumpliendo con actividades en donde se ve reflejado esta característica, ¿no?
Y también ya para cerrar, otra cualidad que yo visualizo que me hace una persona con sentido es que siempre trato de innovar. A lo mejor hay temas, por ejemplo, en el caso de ciencias sociales, que a lo mejor ya son muy obsoletos y entonces para el alumno ya no es interesante. Entonces uno tiene el reto, porque llega un momento en el que te colapsas y dices, bueno, ahora qué tema voy a generar conflictos en el aula para poder llamar la atención, ¿no? Y es donde viene uno a tratar de buscar qué preguntarles o qué generar, ¿no? Para que ellos pues tengan esa atención en el aula. Entonces sí es importante que innovemos, ¿no? A lo mejor pues a través de un proceso inverso, en donde uno problematice la situación y el alumno sea quien resuelva las situaciones y uno esté como facilitador, ¿no?, de esta situación. Y ahí estaríamos utilizando, por ejemplo, una metodología en base a problemas, ¿no?, en base a casos, no sé, habría que ver la situación. Y bueno, son situaciones que yo pudiera visualizar, ¿no?, como estas cualidades que yo pudiera tener presentes en el aula y bueno, generar esta especie de ser un transformador social de mis estudiantes, ¿no? Fíjense, amigos, excelente definición me parece, sobre todo esta parte de mencionar el maestro transformador social, porque al final de cuentas el docente ahí es un catalizador que puede acelerar o detener el proceso de cada chico. La intención es potenciar todos esos elementos. Y de verdad, como dijo el maestro, cuando se logra disfrutar el dar una clase, cuando se logra disfrutar el dar una asesoría, cuando me imagino que al maestro le habrá pasado mucho, ahora le vamos a preguntar alguna que recuerda y alguna anécdota, cuando logras ver que todo el proceso de aquel chico que tenía alguna dificultad lo ha logrado y lo ha superado, creo que es uno de los momentos más valiosos, sobre todo por la parte del ingreso económico, que creo que ahí deberíamos tener un poquito más de certeza los maestros en lo que tenemos, en lo que percibimos, porque es una realidad que no hay mejor pago que el aprendizaje de un chico, que no debe haber mejor pago que el promover un estado emocional del chico, porque al final de cuentas en el medio en el que nos desenvolvemos, más allá de que sea una universidad, en medio superior, pues me imagino que el maestro es tutor de un grupo y en ese momento conoce a su grupo, ¿no? Sabe de ellos, sabe cómo trabajan mejor, cómo él puede promover ambientes de aprendizaje para ellos, o cómo puede ser el eje entre ellos y sus docentes. Pero en la parte superior también se presenta mucho esto, ¿no? No tan solo ser el docente que llega e imparte un conocimiento, sino que también es un modelo, es una forma de seguir, es un estilo de aprender, es una manera de enseñar, es una dinámica que trae el maestro, es un sello que tiene y que se lo pone al chico en alguna forma, ¿no? O en algún momento de la vida. Maestro Jonathan, una de tantas anécdotas que recuerdes que te hagan sentirte realizado como docente, que nos puedas comentar. Hubo una situación que precisamente usted comentaba hace un momento, la satisfacción, por ejemplo, en el caso de prototipos. Usted sabe que pues al final del día implica un tiempo adicional, ¿no? Más allá de la preparación de clases, sino es otro tipo de actividades que es una función que también realizamos nosotros en media superior, pero también sabemos que es aquellos que nos apasiona mucho, pues disfrutamos, ¿no? Y aquí hay que considerar una situación, cuando entramos en el desarrollo de proyectos, entramos pensando que solamente es la redacción del proyecto. Cuando te enfrentas a la realidad y dices, hay que invertirle en recursos para que pues pueda funcionar, es cuando empiezas a valorar las cosas, no en un sentido económico, sino en un sentido social y moral, ¿no? Porque estás formando o porque estás dando un mensaje precisamente proactivo para el estudiante, decir, bueno, pese a que no había a lo mejor recursos, a lo mejor se generó cierta vinculación, cierto apoyo, a lo mejor, ¿no? Se trató de canalizar los medios para que el proyecto saliera adelante, ¿no?
Y al final ya hubo una integración tan interesante porque era la primera vez que yo participaba en esa situación en donde había que invertirle, y no por la parte económica, sino porque al final del día se valora mucho cuando hay un resultado favorable. Tan es así que nos fue muy bien en etapa estatal y tuvimos el primer lugar, y creo que fue satisfactorio para el alumno, para el docente y para la propia institución. Y son cosas que no se olvidan, porque hubo un trabajo también de dirección que nos apoyó con ciertos recursos, del propio alumno, porque también se hacían rifas, se hacían este tipo de actividades para que se pudiera juntar el recurso y poder generar los prototipos, ¿no? Lo cierto es que siempre faltan esas manos que ayudan, ¿no? A estos jóvenes que tienen mucho potencial, porque los jóvenes de hoy en día tienen demasiada creatividad, y a veces estas limitaciones económicas, pues a algunos lo desalienta, a otros no. Habría que ver los contextos, ¿no? Pero sí, en el caso muy específico, fue una satisfacción muy grande haber llegado a ese nivel, ¿no? Pese a que a lo mejor, pues uno dudaba de la situación porque a lo mejor no había los recursos, pero ver el esfuerzo, ¿no? Reflejado en un resultado, pues yo creo que fue satisfactorio en esa parte. Y que no sea todos los años, sino que es cuando las condiciones también se presentan, ¿no? Ok. Fíjense, aquí está la parte interesante de todo lo que venimos observando y todo lo que venimos viendo, y se relaciona con lo que dice el maestro. El ejemplo, la anécdota que acaba de poner el maestro Jonathan, puntualiza por lo menos 2 de los 3 elementos que él mencionó de cuáles son los sentidos de él en la educación. Porque si no mal recordamos, él hablaba de un compromiso, y el compromiso está ahí en la parte moral, en el estar poniendo, pues, como decimos, la cara, porque para la creación de la rifa, para buscar quien te apoye, para ser un gestor, más allá que el de que tú haces el prototipo, yo te asesoro y tú consigues por tu espacio, ¿no? Sino que también te pones ahí la camiseta, estás con la persona, y el de la innovación, porque al final de cuentas todos estos proyectos, pues tienen la parte de innovar, ¿no? Si no son nuevos algunos en su categoría, pues muestran algo novedoso de algo que ya está hecho, que al final de cuentas es una definición propia de innovar, ¿no? El modificar y el estar en constante cambio. Y ya con esto, maestro, con el afán de ir cerrando la charla, ¿cuáles son los proyectos o cuáles son los objetivos a corto, a mediano y a largo plazo del maestro Jonathan? ¿Qué viene para él en lo inmediato o a largo plazo, ¿no? Como nos los quieras compartir? ¿Qué hay del maestro Jonathan? Fíjese, maestro, que dentro de los proyectos que tengo de corto plazo, precisamente está en alguna situación que yo vi un área de oportunidad, porque el hecho de que ya estemos consolidados en nuestra área profesional no significa que no requiramos esta capacitación constante. Una de las situaciones que yo he estado pidiendo de manera interna y que a lo mejor no lo he externalizado es esta parte de capacitaciones sobre metodologías activas de acuerdo al campo disciplinar, porque a lo mejor te pueden enmarcar algunas situaciones, pero no incluyen herramientas o recursos tecnológicos, o no incluyen en donde el alumno despierte esa inteligencia emocional o desarrolle esa creatividad cognitiva. Yo creo que a mí sí me gustaría capacitarme en estos cursos que permitan fortalecer la praxis docente de manera inmediata, sí me gustaría. Otra de las situaciones que también yo veo como una necesidad formativa en nuestro país, independientemente del nivel educativo, es qué haces con un alumno de necesidad especial que a lo mejor tiene autismo o que tiene ceguera. ¿Cómo canalizas para que el aprendizaje sea lo más satisfactorio? No hay esa capacitación todavía, o todavía está en un proceso que tampoco se visualiza, y es algo que yo he estado, pues de alguna otra forma, inquieto en esas situaciones. Sí visualicé, por ejemplo, de algunas instituciones que ya lo empiezan a impartir, por ejemplo, el sistema Braille, pero tiene un costo. No hay todavía de manera gratuita estas capacitaciones, y pues, la verdad a mí se me gustaría capacitarme en estas estrategias o en estos cursos que ayuden a fortalecer el cómo abordar de mejor manera estas dos situaciones. En el mediano plazo, pues prácticamente sí me gustaría tener un crecimiento en cuanto a esta parte de la promoción horizontal. Sí me gustaría ser
igual directivo, creo que pues sí me siento con la capacidad de poder dirigir, ¿no? el área en el que yo vaya estar coordinando de la mejor manera. Y de largo plazo, ¿por qué no seguir creciendo profesionalmente en todos los aspectos, ¿no? No solamente en la parte cognitiva, sino también generar otros proyectos, por ejemplo, a lo mejor generar alguna propuesta tecnológica en donde yo también pueda compartir información sobre algún aspecto, ¿no? Pero me falta todavía herramientas para poder lograrlo y pues espero que en ese largo plazo ya se pueda establecer alguna situación, ¿no? Algún canal de YouTube, alguna situación así, porque pues hay que dominar herramientas que todavía me faltan, ¿no? Pues posiblemente podrían ser esa situación. Informar, no sé, sobre alguna vertiente, no sé, de manera somera podría decir, informar en las ciencias sociales, ¿no? Algo así, estar informando a la comunidad sobre temas novedosos, interactuar con diferentes actores sociales, cómo ven la misma problemática sociales de distintas vertientes, informar a los jóvenes, a la sociedad, no sé, ese tipo de situaciones sí me gustaría generar a través de un canal de YouTube, pero para ello pues me falta más preparación. Ok, perfecto. Pues miren, amigos, como ven, el maestro Jonathan tiene mucho por darnos, tiene mucho por realizar, tiene mucho por crear. Ha tocado uno de los puntos y este punto es muy interesante y sí lo quiero recalcar porque de los 4 compañeros que han estado conmigo en las sesiones anteriores, en los capítulos anteriores, el maestro Jonathan, el sello que yo puedo detectar ahora es esta parte, esta preocupación, y si es una circunstancia latente, porque para el nivel medio superior, y siento que para el superior, no tiene el docente esa capacitación, bien o mal, porque sé que en la parte pública no está muy desarrollado este proceso, pero sí tienen unidades, USAER, CRIBER, como le llaman ahora los maestros de secundaria, de primaria, que sí tienen la posibilidad de estar más en contacto con personas profesionales del área que de alguna manera les ayudan. Eso no quiere decir que ellos estén totalmente capacitados o totalmente listos, ¿sí? Porque también si se encuentran maestros de estos niveles, les dirán que es una circunstancia latente. Pero miren, sí hay una buena idea, una buena propuesta ahí, porque yo siempre le digo a los jóvenes o a los compañeros maestros cuando estamos en una sesión, y esto lo hago en relación a la palabra aprendizaje, ¿no? Yo siempre les digo que todos aprendemos por necesidad. Y entonces que al alumno le debemos crear una necesidad para que él aprenda. Cuando me dices que el chico no aprende nada, le digo, es que no le has creado una necesidad, ni siquiera porque esté frente a ti. O sea, por lo menos que diga, necesito ver al maestro, necesito algo de ello. ¿A qué me refiero? Que lamentablemente a veces lo aprendemos cuando tenemos la circunstancia en familia o en casa y tenemos ese punto latente, o en el salón de clases tenemos al chico ya con esta circunstancia para aprender, y hasta ese momento es hasta donde buscamos todo lo que sea necesario, ¿no? Y la parte interesante que yo noto acá en el pensamiento, en la idea del maestro, y esperemos que lo pueda lograr, que en lo corto nos pueda compartir mucho de ello, pues es estar preparado antes de, ¿no? Porque el momento lo va a requerir, o en algún momento va a ser necesario tener este conocimiento, y es un conocimiento que es justo para todos, porque también estaríamos siendo empáticos. Yo creo que algún alumno con lengua de señas se sentiría sumamente contento, se sentiría adaptado si llegara a su salón y el maestro lo recibiera a él con la lengua de señas, ¿no? Con este lenguaje, y que pudiera él interactuar y que pudiera desarrollar su clase de una manera normal, más allá de que los chicos, compañeros, se integraran, ¿no? Pero esta es la parte interesante, amigos, de todo esto, de ver a nuestros maestros consentidos, en lo personal, de darles a conocer a quienes tengan la oportunidad de vernos, de que en nuestra zona sur de Veracruz hay maestros como el maestro Jonathan Naum de Jesús Álvarez, que están preocupados por crear, que están preocupados por hacer, que están preocupados por una comunidad educativa a la cual sirven con gusto, a la cual atienden de manera, y que es justo y necesario que los escuchemos, que los veamos y que podamos compartir. Solo para cerrar, maestro,
si crees necesario, no sé, porque a veces les pregunto y los compañeros me dicen, no creo que yo te dé un consejo, pero yo te pregunto, si alguien te comentara que quisiera ser docente o que se quisiera dedicar a esta noble labor, ¿cuáles serían los consejos que le darías o cuáles serían tus visiones o tus supuestos que le darías a esa persona para poder desarrollar esta noble labor? Y con esto estaríamos prácticamente cerrando. Fíjese, maestro, que ahí, como comentaba hace un momento, siendo humildes, ¿no? Y siendo empáticos de que en primera todos tenemos la oportunidad de ser lo que decidamos, ¿no? En ese sentido, yo siempre he dicho que sea la actividad que te vayas a desempeñar, primero tiene que ser una decisión. Estar convencidos que eso te hace feliz. Si te hace feliz, yo creo que pues no hay otra dirección más que esa, ¿no? Ya después de que tomamos la decisión, bueno, empezar a actualizarnos a partir de las áreas de oportunidad que tengamos. El hecho de que yo tenga la vocación o no de hacer las cosas, porque a lo mejor otras personas no tienen la vocación de servicio, pero tienen la vocación de ayudar a los demás, y a lo mejor con el tiempo ir fortaleciendo la debilidad que no tenemos, ¿no? O la habilidad que tenemos, ir sacando provecho hasta ir formándonos y convertirnos en la persona que queremos ser. Entonces, yo siempre he dicho que en la vida, si nos esforzamos día con día, pues podemos pues decidir el camino que más queramos. Pero en el caso de la docencia, sí implica pues dar ese plus, ¿no? No solamente es llegar al aula, no solamente es llegar a enseñar un tema, sino marcar pues prácticamente ese espíritu de los jóvenes, ¿no? De alguna otra forma, buscando alguna, como decía usted, alguna necesidad, alguna incertidumbre, algún conflicto de interés que les permita a ellos debatir a través de ideas, a través de estos conocimientos previos que tengan sobre el fenómeno. Yo creo que pues es el punto de partida, ¿no? Ya las estrategias de aprendizaje y las didácticas y demás, pues yo creo que vienen a fortalecer el trabajo del docente, pero sí invitarlos, ¿no? Que es una carrera que te permite desarrollar todo tu potencial. La docencia a mí me ha permitido desarrollar todo mi potencial, y yo creo que aquella persona que desee pues explotar su máximo potencial en el aula lo puede desarrollar, y también, ¿por qué no?, permite de alguna otra forma contribuir a que pues muchos jóvenes, ¿no? Pues puedan lograr también sus sueños, ¿no? Que vean en el docente, ¿no? Que el profesor o la profesora pues ha logrado muchas cosas. Yo quiero, no, a lo mejor no dedicarme a la docencia, pero sí alguna otra actividad, ¿no? Que los haga felices, y yo creo que eso ya es ganancia, ¿no? Al final del día. Pues ahí está, amigos, la invitación, los consejos del maestro. Lo dijo puntualmente, ser felices, y a veces es una tarea muy difícil para muchos de nosotros, ser felices, ¿no? Pues ahí está, esta es la invitación para todos. Este es el trabajo, esta es la concepción de un docente que está ahí en el día a día, de un docente que todos los lunes seguramente inicia la jornada con la intención de seguir teniendo aprendizajes, de seguir compartiendo lo que sabe, de seguir aprendiendo de sus alumnos, porque muchas veces alguna actividad o alguna actitud de los chicos o de los adultos que están a nuestro alrededor también nos permiten aprender y nos permiten mejorar y crecer como docentes. Y pues para todos los que estén viendo la transmisión, les agradecemos su presencia. Este fue el capítulo número 5 con el maestro consentido Jonathan Nahum de Jesús Álvarez, y pues nos vemos en la próxima emisión. Les pedimos que se suscriban y que nos sigan apoyando en este espacio, donde la intención es compartir los saberes de las personas que cambian el día a día de los jóvenes y adultos de la zona sur del estado de Veracruz. Muchísimas gracias, maestro, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a usted, maestro, por la oportunidad, y gracias a aquellas personas que nos escuchan. Hasta la próxima.